A ver, buenos días a todos. Entonces vamos a empezar esta reunión, la primera reunión de la tercera semana, sería la sesión número 5. Bueno, tenemos en estos momentos ya un total de 16 estudiantes. A ver, una primera cuestión que tenemos que resolver, creo que está, sí, está Lee presente. No sé si Lee es nombre o Jisung es apellido, si puedes me aclaras, ¿no? En esta semana, de acuerdo a lo que tenemos acá en el calendario, ¿no? Si ustedes vieran el calendario académico, ¿no? Lo que tenemos nosotros es la aplicación de la práctica calificada número 1 de 4, ¿no? Que va del lunes 20, o sea, de este lunes al sábado 25 de septiembre, que es la semana número 3. La obligación de los profesores es hacer el registro de las notas, ¿no? De la práctica calificada número 1 hasta el viernes 2 de octubre, ¿no? De la semana 4 y de la próxima semana. En realidad acá hay un tema un poco difícil, ¿no? Porque si la primera semana, si ustedes miran, es inicio de aula virtual, explicación del sílabo, elección de delegados, prueba de entrada y clases virtuales, todo esto ocupa la semana 1, ¿no? Esto ocupa la semana 1. Profesor, disculpe, ¿Sí? Te escucho. buenos días. Se escucha como una interferencia en su audio, Ah, una pequeña. déjenme probar de nuevo, ya un momento. A ver, mejor ahora. Sí, profesor, gracias. Bueno, definitivamente este micrófono hemos hecho ya las revisiones, pero al parecer cuando yo hago la revisión todo anda bien. Bueno, ya veremos cómo resolver esto. Lo que decía entonces, si la primera semana está ocupada por las cuestiones, digamos, preliminares, la segunda semana, que es la que acaba de pasar, sería la única base para el examen. Entonces, no tiene mucho sentido. La propuesta que le hacemos, por eso estaba citando a la delegada Ali, es que la práctica calificada sea la próxima semana, en una fecha que puede ir desde el lunes hasta el día jueves, ¿no? Lo cual no quita que también, si ustedes lo desean, podemos trabajar en las siguientes fechas. O sea, este sábado, ¿no? Este domingo, o lunes, martes, miércoles o jueves, ¿no? Yo sugeriría un horario de 9 de la noche de 9 pm a 11 pm, con una duración de una hora. La prueba es objetiva de acuerdo al ¿cómo se llama? De acuerdo al sílabus que les hemos presentado. Y los temas son 1, 2 y 3. Y ya ustedes saben que el tema 2 es el tema de ustedes, que es básicamente un control de lectura. Ahí hay un par de modelos, ¿no? Que es el modelo del flujo circular de la renta. No se preocupen de ese, ni del modelo de la frontera de posibilidad de producción, que es lo que estamos trabajando, ligado al capítulo 3. ¿De acuerdo? Entonces esa es la propuesta. Ustedes lo revisan a través de sus reuniones en WhatsApp y mañana me hacen una propuesta. Si tienen más de una alternativa, no importa, lo sometemos a votación. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí nomás ese tema. ¿Alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a hacer
un cambio. Bueno, vamos a dejar esta pantalla y vamos a irnos por acá. ¿Me confirman si todos estamos viendo la hoja de cálculo? Profesor. Ok. Muy bien, estamos entonces en el modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces, este es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? La frontera de posibilidades de producción. La idea es que nosotros tenemos una información acá, una información. Yo estoy trabajando con la información del libro, atención ahí, pero siempre revisen el tema del libro. Acá lo que nosotros tenemos es al campesino, ¿no? C para el campesino que puede producir, ¿no? X, obviamente en el eje horizontal, y X son las papas, ¿no? X son las papas, ¿sí? Y Y sería la carne, de acuerdo a lo que ha hecho el profesor Manchio en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces puede producir eso o esto. Y lo mismo puede hacer el ganadero. Pero para hacer esta producción se requieren de recursos. Y yo voy a añadir y tecnología, ¿no? Recursos y tecnología. El profesor Manchio asume los recursos como el tiempo de trabajo, ¿no? Y propone que hay pues una disponibilidad de 8 horas, no es decir, un día de trabajo. En consecuencia asumimos, ¿no? Que la tecnología está dada, ¿no? Entonces puede asumirse esto de la tecnología dada como los conocimientos adquiridos, ¿no? Los conocimientos adquiridos para hacer las cosas, ¿no? Recuerden que es un modelo implica, capítulo 2, una serie de supuestos, ¿no? Implica una serie de supuestos. Así que uno de los supuestos que se tienen acá es el que estoy señalando, ¿no? Que dados los recursos y la tecnología de la cual disponen tanto el campesino como el ganadero, ellos pueden lograr lo siguiente. Atención acá, ¿eh? Entonces, el campesino puede producir 32 kilos de papa o puede producir 8 kilos de carne. Mientras que en el caso del ganadero la situación es distinta. El ganadero, con los mismos recursos, puede producir 48 kilos de papas, es decir, un 50% más que el campesino, y 24 kilos, es 24 kilos de carne, que es un 300%, que es lo que hace el campesino, ¿no? Y esto es lo que se conoce como ventajas absolutas, ¿no? ¿Qué cosas son ventajas absolutas, ¿no? El que dados los recursos produce más, entonces tiene la ventaja absoluta, ¿no? Y esta es la propuesta que nos daba Adam Smith, ¿no? En 1776, ¿no? Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Para los amigos de Adam Smith simplemente le decimos al libro la riqueza. No sé por qué razones en esa época los títulos de los libros eran tan grandes, ¿no? Es una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es el nacimiento de la economía política en el mundo, 1776. Y ahí Adam Smith plantea claramente pues, de que aquellos que son más productivos pues tienen una ventaja absoluta, ¿cierto?
Sin embargo, un tiempo después, 1817, entra David Ricardo, ¿no? Como uno de ustedes o una de ustedes leyó, ¿no? Otros no han leído, ¿no? Habló de los principios de economía política y tributación, ¿no? Y acá Ricardo plantea el tema de la ventaja comparativa que da lugar a este modelo, ¿no? De la frontera de posibilidades de producción. Es decir, antes en el pensamiento de Smith se decía, por ejemplo, el Perú es un país minero que se dedica a producir minerales, ¿no? El Perú es un país agrícola, productor de azúcar y algodón, que fue nuestros productos clave de exportación durante muchas décadas, ¿no? Siglo pasado. Entonces, como él es bueno produciendo azúcar, que produzca azúcar, como él es bueno produciendo algodón, que produzca algodón, ¿no? Utilizando las ventajas absolutas. David Ricardo es diferente. David Ricardo dice, no sé. Si nosotros aplicáramos el pensamiento de Smith, si nosotros aplicáramos el pensamiento de Smith, simplemente tendríamos que decirle acá al campesino, suicídate, ¿no? Y el único que debe sobrevivir acá es el ganadero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho acá es graficar los datos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho acá es encontrar, en el caso del ganadero, por ejemplo, de que si el ganadero se dedica a producir, acá tengo un error, ¿no? 32, no está bien. Si el ganadero se dedica a producir carne, está produciendo 24 kilos de carne. Pero si en lugar de eso se dedica a producir papas, a producir 48 kilos de papas. En el mismo primer caso en que el ganadero se dedica a producir solamente carne, si el campesino se dedicara a producir carne, va a producir 8 kilos de carne. Entonces, ustedes pueden apreciar de que acá hay una diferencia enorme entre ellos dos, ¿no? Y uno tendría todo el derecho de decir, oye, tú no sirves para nada, ¿no? Al revés, si es que nosotros pensáramos en el caso de la producción de papas, bueno, el campesino está produciendo 32 kilos de papas y de nuevo tendríamos que decir lo mismo, ¿no? Tendríamos que decir lo mismo, es decir, de que el campesino debería simplemente morir y el ganadero debería dedicarse a esto, ¿no? Ahora, no necesariamente cada uno tiene que producir solamente uno de los bienes. Por ejemplo, acá tienen una combinación donde hay una cierta cantidad de carne, ¿no? Que se ha producido y una cierta cantidad de papas por parte del ganadero, ¿no? La idea es bien sencilla en este modelo, ¿no? En este modelo lo que se está diciendo, fíjense ustedes, es lo siguiente, ¿no? Si ustedes se ubican en combinaciones que están sobre la frontera de posibilidades de producción, si ustedes se ubican en cualquiera de las infinitas combinaciones que hay en esta frontera de posibilidades de producción, que es una función lineal de pendiente negativa, ¿no? Dado los interceptos acá, ustedes pueden hallar la pendiente y dibujan esta gráfica. Entonces ustedes llegarían a la conclusión de que allí existen infinitas, ¿no? Combinaciones de X e Y que son factibles, son eficientes, ¿no? Son eficientes. ¿Por qué decimos que son eficientes? Porque serían todas aquellas combinaciones que se pueden producir y que más allá de eso ya es imposible producir, por eso es que es eficiente, ¿no? Lo que decimos es que si tienes 8 horas de trabajo, tú puedes producir 8 kilos de carne, ¿no? No puedes producir 9 ni 10, pero si estás produciendo 6, entonces la situación podría ser distinta, como este caso, fíjate, en este caso. En este caso lo que estamos diciendo es que sí,
el ganadero se encontraría acá, se encontraría con una combinación que es eficiente, perdón, una combinación que es factible, pero ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque teniendo los recursos, produce menos en lugar de producir más. Ahora, si seguimos con este ejemplo y nos ubicamos en la situación del campesino, si el campesino produce carne aquí, o produce una combinación de carne y papas aquí, o produce solamente papas, bueno, se encuentra en una situación donde sus combinaciones son factibles y eficientes. Pero si el campesino se encontrara aquí, entonces se encontraría en una combinación que es factible, pero es ineficiente, ¿no? Una primera conclusión es esta, ¿no? Dados los recursos y la tecnología, eficiencia implica producir el máximo, ¿no? Si se produce menos del máximo, hay ineficiencia, lo cual implicaría algo extraordinariamente importante. Atención a lo que sigue, ¿no? Lo importante es lo siguiente. Si nosotros estamos produciendo aquí, por ejemplo, acá, en este punto de acá, voy a marcarlo de nuevo, si nosotros estuviéramos en esta combinación de acá, que es claramente una combinación ineficiente, ¿no? Yo puedo, fíjense, producir más moviéndome a la derecha, más, 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 hasta aquí, ¿no? Hasta ese punto yo podría moverme hasta aquí. Y no puedo moverme más a la derecha porque ya sería imposible, estaría fuera de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, la pregunta es, para moverme desde el punto ineficiente al punto eficiente, les pregunto a ustedes, ¿qué costo, en qué costos incurrimos? ¿Cuáles son los costos en que nosotros tendríamos que enfrentar para pasar de esta primera combinación acá a esta segunda combinación acá donde tengo más papas y tengo la misma cantidad de carne, ¿no? A ver, entonces le pregunto a Darlene. Darlene, si tú estás en la primera combinación que es ineficiente y saltas a una combinación que está a la derecha en la frontera de posibilidad de producción del campesino, ¿a cuánto cuesta moverte a la derecha? Darlene Guamán. O sea, ¿cuánto cuesta moverme a la frontera de... Claro, moverte de esa combinación, vamos a poner alguna letra, digamos. Tú estás en la combinación A, ¿de acuerdo? Estás en la combinación A y quieres saltar a la combinación B. Y saltas a la combinación B. ¿Cuánto te cuesta hacer eso? Ok, ahí costaría... ¿Sí? Ahí costaría dejar productos de Y, porque o sea, me estaría dedicando más a producir productos de X en el campesino. Pero mucho cuidado. La cantidad que estás produciendo de Y es esta de acá. Claro, no. Esta es la cantidad que estás produciendo de Y. ¿Sí? Esta es la cantidad que estás produciendo de Y. Y acá sigues produciendo la misma cantidad de Y, y acá la misma cantidad de Y, y acá la misma cantidad de acá, y acá donde has llegado, la misma cantidad de Y. ¿Estamos? Entonces, Entonces, atención, la conclusión a la que tendrías que arribar es exactamente al revés. Al revés. Atención ahí. No cuesta nada. O sea, si tienes recursos para producir, ¿no es cierto? Repito, si tienes recursos para estar en este punto que está sobre la frontera de posibilidad de producción, y tú estás acá, entonces tú te mueves a la derecha y tienes más de papas
más de papas y la misma cantidad de carne, más de papas y la misma cantidad de carne, más de papas y la misma cantidad de carne, y así sucesivamente. En otras palabras, no te cuesta nada, ¿no? Entonces, miren esta contradicción interesante, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de la ineficiencia es que el costo de pasar a la eficiencia es cero. Es cero. Tienes los recursos, tienes la tecnología y estás produciendo menos, ¿no es cierto? Vamos a suspender un momento esto para pasar. Ok, entonces, lo que habíamos preguntado hace un rato era que la ineficiencia puede convertirse en una ventaja. Puede convertirse en una ventaja, es decir, el Perú, por ejemplo, era un país ineficiente, todavía no es un país eficiente, pero empezó a caminar en esa dirección, ¿no? Ahora, la dirección que habíamos establecido era solo una dirección, no eran dos direcciones las que habíamos colocado, sino una dirección, es decir, nos movíamos de acá, por ejemplo, a la derecha, y el costo en carne era cero. Pero yo también puedo moverme de acá hacia arriba y el costo en papas, tengo más carne, y el costo en papas es cero. Pero también puedo moverme, miren, de acá a aquí, ¿no? Y en este caso estoy produciendo más carnes y más papas sin costo, ¿no? Es decir, utilizando más los recursos. Lo que estoy diciendo es que si tengo 8 horas de trabajo y estoy utilizando 4, al utilizar las otras 4 adicionales voy a producir más papas y más carne, ¿no? Ahora, otra cosa que ustedes pueden encontrar en este sencillo modelo es lo siguiente, que obviamente lo que nos ocurre a nosotros le está ocurriendo también nosotros somos los campesinos, a los agricultores, ¿no? Los ganaderos, ¿no? Los ganaderos podrían producir más papas sin costos, podrían producir más carne sin costos, o podrían producir más papas y más carnes sin costos, ¿no? Entonces es simplemente un tema de decisiones. Lo que nosotros aquí hemos marcado son distintas combinaciones, ¿no? Las combinaciones que son eficientes y factibles, y las combinaciones que son factibles pero no son eficientes, o sea, son ineficientes. Pero también hay combinaciones, yo podría añadir acá una combinación, a ver, voy a utilizar el color amarillo. Entonces, yo podría utilizar acá esta combinación, ¿no? Y ahora voy a utilizar un color verde para hacer esta otra combinación, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que lo que estoy señalando ahora es que el ganadero no puede producir allí. El campesino no puede producir aquí. ¿Por qué? Porque son combinaciones imposibles, ¿no? Pero puede ser parte de nuestros planes, ¿no? Puede ser parte de nuestros planes, ¿no? Es decir, planificamos eso, ¿no? Planificamos eso. Es decir, si estamos sobre esta frontera de posibilidad de producción, podría interesarnos estar más arriba a la derecha. Hoy día no lo logramos porque no tenemos los recursos ni la tecnología disponible, ¿no? Pero mañana las podemos tener. Eso significa planificar, ¿no? O sea, planificar el futuro. Muy bien, ese es el objetivo de mostrarles a ustedes lo que tenemos en esta primera pestaña de esta hoja de cálculo, ¿no? Nosotros podríamos mover algunos de los resultados que hay acá y qué pasa si, por ejemplo, yo coloco 32 y 32, ¿no? Y me voy a encontrar con un corte entre la frontera de posibilidades de producción del ganadero con la del campesino, ¿no? Ahora, podría dar un salto también acá a 48 y encontrarnos en una situación como esta. Entonces, atención para todos. Tomen atención para todos. En la gráfica que acabamos de hacer,
las fronteras de producción, de posibilidades de producción del campesino y del ganadero, ahora son paralelas, ¿no? Y siempre tenemos de que el ganadero tiene las ventajas absolutas en la producción de papas y en la producción de carne, ¿no? Y el campesino no las tiene, ¿no? Entonces es como decirle, mire, este país que se muera, ¿no? El campesino que se muera. No tiene ninguna posibilidad. Podría ser, desde el punto de vista de Smith, podría ser. Entonces, uno diría, bueno, Smith dice de que este campesino no tiene nada que hacer. Ok, no tiene nada que hacer en papas ni en carne, pero de repente tiene que hacer en aguaimanto, ¿no? O de repente, como creo que ya le dije, puede hacerlo en papa, en palta, ¿no? En palta ya estamos casi siendo el primer productor mundial, ¿no? De palta, ¿no? En términos de exportación, ¿no? Bueno, el presidente acaba de decir de que también estamos cerca de ser uno de los primeros productores para exportación mundiales de corrupción, ¿no? Pero no creo que nadie compre a corruptos. Los corruptos por ahora nadie los va a comprar, así que por mucho que tengamos excedente de corruptos, creo que el presidente no va a poder exportarlos, ¿no? O nadie va a querer importarlos. Acá lo que interesa entonces es que tomen nota, estoy pidiendo de no, tomen nota. La pendiente es la misma. ¿Qué pasa si la pendiente es la misma? ¿Qué pasa si la pendiente es la misma? Y pueden haber otro tipo de cambios, ¿no? Nosotros podemos poner 48 acá. ¿Y qué cosa nos encontramos, no? De que en el caso de la producción de papas, ¿no? Los dos tienen el mismo nivel de eficiencia, ¿no? Pero hay una diferencia en la producción de carne entre el ganadero y el campesino. Bueno, pueden hacer todos los juegos que ustedes quieran acá. Estos son simplemente figuras que hemos nosotros colocado acá y se pueden sacar si desprotegemos la hoja, ¿no? Es un modelo bastante sencillo porque es un modelo lineal. Podría ser un modelo no lineal, ¿no? Este es un modelo lineal sencillo. Vamos a pasar a la segunda que tenemos acá, ¿no? En esta segunda ustedes pueden apreciar que hay un poquito más de información que en el caso de la primera. En la primera lo que teníamos era los datos de cuánto puedes producir de carne y cuánto puedes producir de papas, ¿no? Acá hemos colocado cuánto puedes producir de papas y cuánto puedes producir de carne. Repito, los datos de origen son los datos del texto del profesor Manchio, ¿no? Y luego hemos añadido un factor para X de parte de, bueno, ahí esa A no es A, sino es del campesino y B del ganadero, ahí tengo que corregirlo, ¿no? Pero la idea es la siguiente, ¿no? Si yo tengo un factor como 0,5, lo que me va a salir acá es que de la producción de 32 yo voy a consumir 16, ¿no? ¿Sí? Si yo pusiera acá, por ejemplo, 0,8, ¿no? Entonces ustedes pueden ver de que de la producción de 32 yo voy a consumir 26, ¿no? Si yo pusiera acá 1, entonces ustedes encuentran 32. Ahora, observen de nuevo esto, ¿no? Yo había puesto 0,5 acá, en este modelito. ¿Y qué cosa había encontrado? Había encontrado que si yo produzco 32 kilos de papa, me voy a comer 16. Y si produzco 8 kilos de carne, me voy a comer 4, ¿no? En el caso del el ganadero, si el factor de consumo es 50% de su producción, entonces produce 48, cuando solo produce 48 de papas y se come 24. Y cuando solamente produce 24 de carne, se come 12, ¿no es cierto? Y ustedes pueden apreciar la gráfica, ¿no? Pueden encontrar la gráfica. Y en la gráfica lo que van a ver es, en el caso de el ganadero que se encuentra exactamente a la mitad de su recta, ¿no? De su frontera y posibilidades de producción, ¿no? Y el campesino también a la mitad
de su frontera de posibilidades de producción. Bueno, Jorge Guamán pregunta quién es el delegado, quiere decir que hace 6 meses que no viene a clase, ¿no? Lo primero que hay que decirle a Jorge es que venga a clase. Ok, entonces eso es lo que hace esto, es muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta segunda parte del modelo? O sea, de empezar a darle cierto tipo de complicaciones, de mayor información al modelo, ¿no? ¿Alguna idea para ustedes? Repetimos, de lo que se trata acá es lo siguiente, ¿no? Cuando el campesino está produciendo 32 kilos de papa, se come 16 kilos de las papas y de los 8 kilos, ¿no? Se comería 4, ¿no? Se comería 4 por el factor que estamos empleando, que es el 50%. Y si estaba en 48, pues va a tener de los 48, 24 kilos para comer y 12 kilos por el lado de la carne para comer. Entonces le pregunto a Diego Caballero, ¿cuál es la idea acá? ¿A qué conclusión puedes arribar con esto? Profesor, ¿qué tal? Sí, ¿Se me adelante. escucha? Sí, 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 sí. De los puntos trazados, hallamos, creo que la manera más eficiente de producir las carnes y producir las papas. Uh-huh. Sí, en ambos casos es efectivamente eficiente, ¿no? Porque está sobre la frontera de posibilidad de producción. Cualquier combinación sobre la frontera de posibilidad de producción es factible y eficiente. Entonces, ya hemos descartado la ineficiencia. Acá nos movemos en el terreno eficiente, es decir, se están haciendo todas las cosas que se pueden hacer, dada los recursos, dada la tecnología. Pues si tú estás con un consumo de 16, ¿no? Y de otro lado estás teniendo 16 de papas y 4 de carne, y el otro está con 24 de papas y 12 de carne, entonces, si ellos estuvieran simplemente allí, lo que estarían haciendo es una producción para el consumo. Esto sería una producción para el consumo. Voy a poner un mal ejemplo, es lo que hacemos normalmente en casa todos los días, ¿no? O sea, todos los días contamos con cierto tipo de recursos para preparar el almuerzo para el número de personas que hay en casa, 4 o 5 personas. Entonces, preparamos para 4 o 5 platos, que son el número de personas que están en casa, ¿verdad? Esa es producción para el consumo. En el pasado no era así, hoy día es así, pero en el pasado no era así, es decir, hace 20, 30, 40 años, las familias se acostumbraban a producir, si iban a almorzar 5 personas, producían para 7, 8 personas, siempre sobraba la comida. ¿Por qué? Porque de repente llegaba alguna visita y dice, oye, quédate a almorzar, y simplemente se queda a almorzar. Hoy día ya la situación no es tan así, ¿no? Sino la preparación de los alimentos de los hogares en general, digo, está ajustada al número de personas que van a comer, es decir, la oferta y la demanda están allí ajustadas, ¿no es cierto? Este es un caso, ¿no? Lo que estamos diciendo es que si el, si el campesino se ubicara acá, entonces está produciendo esta cantidad y está produciendo esta cantidad y se la está comiendo, ¿sí? Si el ganadero está en este punto, entonces está produciendo esta cantidad, está produciendo esta cantidad y se la está comiendo. Por eso se llama una producción para el consumo. La característica de la producción para el consumo es que no se presentan excedentes, ¿no? Esa es la idea.
no se presentan excedentes, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo, las posibilidades que tienen de producir es de 32 como máximo, en el caso de papas, el campesino, y de 8 como máximo, en el caso de carne, el campesino. Voy a fijar un factor, entonces ellos se ubican en 16 y en 4, se ubican en este punto, ¿no? Y el otro se ubica en este punto. Están produciendo para el consumo, ¿ok? Es como en casa que se preparan los alimentos para las personas que van a comer en casa y no se presentan excedentes. Entonces la idea es no se presentan excedentes. Cuando yo presenté el caso del modelo, yo le decía, bueno, no hay producción de excedentes. La producción de excedentes va a surgir solamente cuando en lugar de pensar en las ventajas absolutas, pensamos en las ventajas comparativas. Este segundo cuadro no tiene mayor pretensión, sino decir, es muy probable de que las personas no se ubiquen acá, no se ubiquen acá, es decir, produciendo carne, ni se ubiquen acá, ni se ubiquen acá, es decir, produciendo papas, ¿no? Es muy probable que se ubiquen acá, o en cualquier otro sitio. Esto es algo muy importante, ¿no? Para los que van a seguir los estudios de economía, de ingeniería económica, ¿no? Esto es algo muy importante porque dice de que los consumidores prefieren la variedad, ¿no? Prefieren la variedad. Esto es tremendamente importante, ¿no? Y esto es variedad, ¿no? Es decir, la carne es rica, pero con papa es mejor, pues, ¿no es cierto? Esto es variedad, esto es variedad. Esto es una monotonicidad, ¿no? O sea, no puedes comer solamente carne, pero no puedes comer solamente papas, ¿no? Ese es el objetivo de este segundo modelito, ¿no? Donde no se está haciendo nada extraordinario. Y como antes, repito, pueden hacer las modificaciones que quieran, ¿no? Es decir, pueden cambiar los datos, ¿no? Y el sistema se va a empezar a mover, ¿no? Ok, vamos a pasar al tercero. Vamos a pasar al tercero. En este tercero estamos dando un paso más. Aparentemente este tercero es, digamos, más sencillo, sin embargo no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este tercer caso? En este tercer caso tenemos el mismo cuadro de antes, ¿sí? Es el mismo cuadro de antes, solo que ahora estamos haciendo un añadido, estamos haciendo un añadido acá. ¿Cuál es el añadido? Este de acá. Este es el añadido. Todo esto es el añadido, ¿no? Y este lado de acá, ¿sí? Lo estamos añadiendo, y lo que estamos añadiendo es CO de X, ¿no? CO de X. Y esto se llama costo de oportunidad de X. Es el costo de oportunidad de X. Y al otro lado hemos escrito CO de Y, ¿no? CO de Y. Y ese es el costo de oportunidad de Y, ¿no? Esa es la idea. La idea es tan sencilla como esta, fíjense. Supongamos de que estamos acá. Supongamos, vamos a poner un color más oscuro. Supongamos de que estamos acá. Quiere decir de que la persona, en este caso, el ganadero, ¿no? El ganadero está produciendo. Está produciendo ¿cuánto? Está produciendo 24 kilos de carne, ¿no? De carne. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿cuánto le costará al ganadero producir 48 kilos de papas? Bueno, pero
para producir papas, lo primero que tenemos que decir es que el ganadero está acá. Entonces, para que el ganadero empiece a producir papas, tiene que dejar de producir carne. Entonces, deja de producir carne, deja de producir carne, deja de producir carne, deja de producir carne y deja de producir totalmente carne, con lo cual ha liberado sus recursos, ¿no? Y entonces los recursos los emplea para producir papas, 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 papas y papas. Y en consecuencia va a llegar a este punto. Entonces, en otras palabras, ¿cuánto le cuesta producir papas? Bueno, producir papas le cuesta sacrificar todo esto, ¿no? Y ganar todo esto, ¿sí? Y eso es lo que se ha hecho aquí. Lo que se ha hecho aquí es encontrar la división entre lo que pierde, ¿no? O sea, cuánto es lo que está perdiendo, en este caso, el campesino. El campesino deja de producir 8 kilos de carne y logra producir 32 kilos de papa. 8 entre 32 me da 0.25. El ganadero deja de producir 24 kilos de carne y como consecuencia de eso, ahora tiene 48 kilos de papa. En consecuencia, el resultado es 0,5. Ahora la pregunta es cómo leemos, cómo vamos a leer esto, ¿no? ¿Qué cosa es 0.25, ¿no? ¿Qué cosa es 0.25? En el numerador yo tengo el sacrificio menos diferencial de Y, ¿sí? En el denominador yo voy a tener las ganancias, ¿no? Entonces, yo voy a tener más diferencial de X, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilos de carne yo voy a perder para tener 1 kilo de papas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si yo hago esa división, eso me va a salir 0.25, ¿no? Eso me da 0.25. Quiere decir de que son 0.25 kilos de carne que se sacrifican para obtener en cambio, ¿no? 1 kilo de papas. ¿De acuerdo? Esa sería la definición. Esa sería la definición que tendríamos. ¿Estamos? Es tremendamente importante ese dato y es, repito, el famoso costo de oportunidad, principio número 2. Principio número 2. O sea, 0.25 kilos de carne que se sacrifican para obtener, en cambio, 1 kilo de papas. Ahora miren ustedes, ¿qué pasa si yo no estoy acá, sino yo estoy acá? Y donde quiero llegar es acá. Entonces es al revés, ¿no? Entonces yo tengo que sacrificar todo esto para poder obtener a cambio todo esto. En otras palabras, lo que tendría yo que hacer es tener menos diferencial de X, ¿verdad? Dividido más diferencial de Y, más diferencial de Y. Y por esa razón estamos hablando de la inversa, ¿no? Esa sería la inversa, que es el costo de oportunidad, ya no de X, sino el costo de oportunidad de Y, ¿no? Y por esa razón lo que hemos hecho acá es simplemente decir, oye, si esto es 0.25, la inversa es 4. Si esto es 0.5, la inversa es 2, ¿no? Eso es 2. ¿Ok? Repito, este modelo o esta parte del modelo, lo que nos está midiendo ya
es la teoría de David Ricardo, que lee los costos comparativos. O sea, ¿por qué comparativos? O sea, yo comparo cuánto que me cuesta producir papas en términos de carne o carne en términos de papas, ¿no es cierto? Tal como decía el principio número uno. El principio número uno decía, yo tengo que tomar una decisión entre A, B, C o D. Pero el principio número 2 me decía, ordénalo, ¿no? Entonces, ok, A, D, C y B. Ok, me olvido de C y B y me quedo con A y D. Entonces, ¿cuánto me cuesta A, D? ¿Cuánto me cuesta D, A? ¿No es cierto? Es el costo de oportunidad, porque mi segunda elección es una de las más importantes, aparte de la primera, por eso he elegido la primera. Entonces, si yo hago esto, mi costo es no hacer lo otro, ¿no? Mi costo es no hacer lo otro. Y si hago lo otro, mi costo es no hacer lo primero. Y esa es la idea acá, ¿no? Entonces, en todo momento, para cualquier combinación que ustedes encuentren, siempre eficiente, por ejemplo, si yo me ubicara acá, yo digo, oye, yo quiero pasar acá. Bueno, si tú quieres pasar allí, simplemente no puedes pasar porque no tienes recursos. Oye, pero quiero pasar. Muy bien, no tienes recursos, entonces deja de producir esta cantidad y ahora ya puedes producir esta cantidad. Y entonces tú sabes cuál es el costo en que incurres para pasar de esta combinación a esta combinación. Y eso es lo que permite la toma de decisiones. Principio número 4. La gente responde a los incentivos. ¿Sí? Voy a quitar esto y ahora hacerme una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una lectura vertical de esto? Mire, ¿qué pasa si ahora hacemos una lectura vertical de esto? Una lectura vertical de esto. Es decir, lo que yo les pido es que lean esto así, hagan una lectura así, ¿no? Entonces, a ver, le pregunto a Edgar Mesh, ¿no? En términos de costos de oportunidad, ¿tú qué preferirías ser? ¿Preferirías ser campesino o ganadero cuando estás hablando de la producción de papas? Edgar Mesa. Ganadero, profesor. Ganadero, ¿no es cierto? Sí, ¿Estás seguro? sí, profesor. Fíjate, el ganadero para producir 1 kilo de papa Ganadero. tiene que sacrificar medio kilo de carne. Pero el campesino, para producir 1 kilo de papa, tiene que sacrificar solamente 1/4 kilo de carne. ¿Estamos? En otras palabras, fíjate, la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál es el costo más bajo? ¿Cuál es el costo más bajo? Entonces, el costo más bajo que encontramos es este, ¿no? Este es El el costo. campesino. Necesita el campesino. En otras palabras, sacamos una conclusión importante, ¿no? El campesino tiene la ventaja comparativa en la producción de papas, ¿sí? Yo hago esa lectura vertical. Ahora, yo hago lo mismo acá, me hago la misma pregunta acá. Acá ya estoy hablando de Y, y recuerden de que Y es carne, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? Ahora me interesa analizar en este lado de acá, que sabemos que es la inversa del anterior, ¿no? Me interesa este lado de acá y ahora yo digo, oye, ¿quién tiene el costo más bajo para producir carne? Y ahí nos encontramos con el ganadero, ¿verdad? Ajá, ahí sería el ganadero, profesor. Claro, porque 2 es menor que 4, ¿no es cierto? Entonces decimos, el ganadero tiene la ventaja comparativa en la producción de carne, ¿no? O sea, Profesor, sí, adelante. profesor, disculpe, ¿y la ventaja absoluta ahí qué rol cumple? Es que la ventaja absoluta era la teoría de Smith, ¿no es cierto? Donde nos dice, mira, más productivo es el ganadero que el campesino. Entonces uno se preguntaba, ¿y qué debe hacer el campesino? Bueno, suicidarse.
¿no? Oye, pero no, pues no seas tan duro. Bueno, mira, lo que debe hacer el campesino debe ser no meterse pues ni papas ni carne, sino de repente meterse a desarrollar software, ¿ya? Por decir cualquier cosa. O sea, salte de este mercado. Para ti no es esto. Ricardo dice, un momentito, vamos por partes, un momentito, vamos por partes. A ver, al campesino, ¿cuánto le cuesta un kilo de papa? Sabiendo de que puede producir papa o carne, ¿no es cierto? Bueno, un kilo de papa a él le cuesta un cuarto de kilo de carne. ¿Y cuánto le cuesta ese mismo kilo de papa al ganadero? Medio kilo de carne. Hoy está más barato en el caso del campesino. Entonces el campesino tiene una ventaja comparativa. La importancia de esto, es que cuando uno llega a decir lo que acabamos de decir, que el campesino tiene una ventaja en la producción de papas, entonces uno tendría que decirle al campesino, oye, tienes que especializarte, ¿no? Dedícate a eso, no hagas otra cosa, ¿no? Dedícate a eso. Cuando nosotros vemos de que el ganadero tiene esta ventaja, lo que tenemos que decirle es, principio número 4, responde a los incentivos, especializarte, ¿no? Tienes que especializarte. Yo les decía, ¿no? Oye, mi suegro es un tipo excelente en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No es pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no se habían desarrollado los mercados. Entonces uno decía, oye, mira, Profesor, ¿dónde tienes tu costo de oportunidad más bajo? Bueno, dedícate a eso. Sí, pero si me dedico a eso tengo un problema. Porque si yo me dedico a producir papas, me voy a morir porque una buena alimentación es, digamos, papas con proteínas, ¿no? Con carne, y no voy a tener carne. Pero es que la especialización, y acá viene la otra conclusión importante, la especialización, ¿qué genera? La especialización, jóvenes, genera excedentes. Entonces, los excedentes, luego del consumo, se intercambian. Y si se intercambian, principio número 5, ¿quién me dice el principio número 5? Vamos, principio número 5. el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Y acá lo ponemos con el intercambio, todos podemos estar mejor, ¿sí? Esa es toda la idea, ¿no? Esa es toda la idea. O sea, la idea es que los productores que son productores de autoconsumo, o sea, producen todo aquello que consumen, son pobres, ¿sí? Los productores que se especializan allí donde tienen una ventaja comparativa, consumen lo que producen una parte y se quedan con excedentes, ¿no? Y los excedentes los lanzan al intercambio con otros bienes y terminan estando mejor que antes. Y eso deberíamos poder demostrar. De que el intercambio puede ayudar. Entonces, hasta aquí, atención, hasta aquí, lo que estamos viendo, repito, todo esto ustedes pueden mover, lo que está en verde, ustedes lo pueden cambiar. Lo que está en verde, esto de acá lo pueden cambiar, no pueden escribir otras cifras, ¿no? Ustedes pueden poner acá 14, etcétera, ¿ya? Lo que está en rojo no lo pueden cambiar porque son cálculos, ¿no? Y acá están cambiando los costos de oportunidad, ¿no es cierto? Acá tenía 8 yo, ¿no? ¿Qué pasa? 32, 8, 48, 24. Entonces yo pongo 48, 24 acá y 32, 8 acá, ¿no? Entonces invierto la situación, ¿no? Y ahora es al revés, pues, ¿no? Una cosa es el ganadero y otra cosa es el campesino. Pero si ustedes han visto, cuando yo hago esta operación, acá me sale un mensaje, ¿no? B debe especializarse en X y A debe especializarse en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque está leyendo esto de acá, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es más bajo? 0,25. Entonces, como 0,25
es más bajo, como 0.25 es más bajo, entonces automáticamente me está diciendo, oye, el ganadero debería especializarse en la producción de papas, ¿no? ¿Sí? Y como en el otro lado, al otro lado, el valor más bajo es este, entonces deberíamos decirle que el campesino debería dedicarse, especializarse en la producción del otro producto, que es Y, ¿no? Entonces, A debería ir en Y y X y B en carne, ¿no? Ahí todavía no he cambiado campesino por... Eso lo he hecho hoy día recién. Había trabajado con A y B y he preferido trabajar con campesino y ganadero, porque así lo dice el profesor Manchio, ¿no? Pequeños ajustes. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos conversado en la última sesión, ahora lo tienen modelado, ¿no? A través de un modelo que lo tiene el profesor Manchio planteado ahí en el texto, ¿no? Entonces, si yo regreso a 32.8 acá, yo regreso a 32.8, ustedes ven, B debe especializarse en X, ¿no? Ahora pongo 8 acá. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Nadie tiene una ventaja comparativa, ¿no? Observen de que el costo de oportunidad de X es el mismo para ambos, el costo de oportunidad de Y es el mismo para ambos, ¿no? Pero si yo coloco acá, como estaba originalmente, 48 y 24, A debe especializarse en X y B en Y, ¿ok? Bueno, eso que están viendo de que esto sale automáticamente es una función que yo no he ocultado, para que ustedes la puedan ver. Ustedes pueden ver en la parte de aquí arriba, ¿no? Si F5 es menor que F6, colocar el mensaje A debe especializarse en X y B en Y. Si F5 es igual a F6, debe colocar el mensaje nadie tiene ventaja comparativa. Y si no se cumple lo anterior, B debe especializarse en X y A en Y, ¿no? Que son las funciones que tiene el Excel para estos casos, ¿no? Tiene un modelo que le dice, oye, hay combinaciones eficientes, combinaciones imposibles, combinaciones factibles y eficientes, factibles e ineficientes. Todo eso lo podemos modelar, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos modelar. Podemos decir de que se pueden ubicar no solo en los extremos, sino en cualquier punto. Y están produciendo para consumir. Acá estamos diciendo, oye, la verdad es que la sugerencia es que el campesino que tiene un costo de oportunidad más bajo en la producción de papas y tiene el costo de oportunidad más alto en la producción de carne, entonces lo lógico es que se dedique a la producción de papas y no a la producción de carne, ¿no? Y el ganadero, que tiene un costo más bajo, costo de oportunidad más bajo en la producción de carne y más alto en la producción de papas, pues tiene un incentivo para producir carne y no tiene incentivos para producir papas. Por lo tanto, A, que es en este caso el campesino, debe dedicarse a la producción de carne, de papas, y B, a la producción de carne, punto, ¿no? Lo cual nos lleva al siguiente gráfico, ¿no? Cual nos lleva al siguiente modelo. Entonces, atención con el modelo que estamos viendo ahora. Ahora ya se puso un poquito más complicado el asunto, ¿ya? Tienen un primer cuadro arriba, donde tienen el modelo de la frontera de posibilidad de producción tal como lo hemos visto en el anterior, en el bloque 3. Miren, el bloque 3, ¿sí? Y el bloque 4, ¿ok? Los datos son exactamente lo mismo, ya los pusimos al mismo nivel. Y la gráfica es exactamente la misma. Pero miren ahora la gráfica, miren ahora la gráfica. En la gráfica hemos colocado unos signos, ¿no?
Uno es este signo, este de acá, que son burbujas, son círculos, ¿ok? Estos círculos nos están hablando de la condición de consumo de parte de cada uno de los participantes, el campesino y el ganadero, ¿de acuerdo? El consumo. Ese es un consumo sin comercio, o sea, sin intercambio, ¿no? Ese consumo es el equivalente a lo que teníamos nosotros acá. Acá. Acá esto se ha movido. Acá. Ya, vamos a quitar esto de acá. Bueno. Este de acá y este de acá. Este de acá y este de acá. Es consumo, ¿no? Entonces, vamos acá ahora. Ya. Ya sé lo que ha pasado. Tengo que quitarle esto. Listo. Entonces, lo que decía acá tiene el consumo, lo que vimos, ¿no? Ahora decimos, este es consumo, también es lo mismo. Es este consumo sin intercambio. O sea, ellos no deciden producir ni acá, sino prefieren la variedad. Una cantidad de papas, una cantidad de carne. Una cantidad de papas, una cantidad de carne. Ese es el círculo, ¿no? El otro es un rectángulo, miren acá. Rectángulo, ¿no? El rectángulo, ¿qué significa? El rectángulo significa especialización. ¿Ya? ¿En qué se va a especializar cada uno? ¿No? Y el triángulo lo que va a decir es cuáles son los resultados que se tiene una vez que se ha especializado y se ha llegado a intercambiar entre ellos, ¿no? Entonces, acá hay algo que está mal. Este debería estar acá. Hay algo que tengo que corregir. Esto debería estar acá arriba, ¿eh? Voy a colocarlo yo así. Azul, ¿no? Acá. Ya. Ojo con esto, ¿eh? Quiero ver qué ha pasado acá. Ojo con esto. Ok. De atención, repito, ¿no? Una cosa es que están consumiendo sin especializarse, sin especializarse. Otra cosa es que se han decidido especializar, ¿no? Acá y acá, ¿no? Y después de la especialización han llegado a este punto y a este punto. ¿Listo? Atención ahora. Quiero que miren este punto. Este punto. Pregunto. ¿Ese punto está en la frontera de posibilidades de producción del ganadero? Vamos, respuestas rápidas. Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Pregunto, ¿ese punto está en la frontera de posibilidades de producción del ganadero? No, no está. No está. En otras palabras, este punto está fuera de la frontera de posibilidades de producción del campesino y entonces, por favor, mucha atención. Este punto es imposible. ¿De acuerdo? Ahora pregunto, este punto de acá está en la frontera de posibilidad de producción del campesino, No, profesor. y Tampoco. la respuesta es que no está, ¿no es cierto? No está, entonces ese punto es imposible. Recuerden lo que vimos al comienzo, no existe, ¿no? O las combinaciones que existen son factibles e ineficientes cuando están dentro de la frontera de posibilidad de producción. Factibles y eficientes cuando están sobre la frontera de posibilidad de producción. E imposibles si están fuera de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, miren lo que les queremos vender acá,
lo que les queremos vender acá, ¿no? Lo imposible se hace posible gracias a la especialización, es decir, al aprovechamiento de las ventajas comparativas y el intercambio. Entonces, estamos convirtiendo lo imposible, lo estamos convirtiendo en posible. Es un acto de magia, literalmente. Lo imposible lo estamos convirtiendo en posible, ¿no? ¿Y por qué lo estamos convirtiendo o cómo lo estamos convirtiendo en posible? Porque fíjense, si es que el campesino, vamos a mirar este lado de acá, costo de oportunidad de las papas. ¿Quién tiene el costo de oportunidad más bajo de las papas? Los tiene el campesino, 0,25. Entonces, como los tiene el campesino 0,25, lo que hace el campesino es especializarse, ¿no? Entonces, el campesino se especializa en el producto donde tiene una ventaja comparativa. ¿Sí? Se va ahí, se acabó. ¿Listo? Ahora está ahí. Pero el campesino tiene un problema bien serio. ¿Cuál es el problema serio que tiene el campesino? El campesino ahora tiene 32 kilos de papa, pero no tiene carne. Entonces, está mal el campesino. ¿De acuerdo? Tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que no puede consumir carne, ¿no? Pero de otro lado, si ustedes miran lo que vimos en la sección anterior, el campesino consume 16 kilos de papa. 16 kilos de papa estaba consumiendo, ¿de acuerdo? Como consumía 4 kilos de carne también. ¿Recuerdan esto, no? La mitad y la mitad. Cogíamos de 32, 16, de 8, 4, ¿no es cierto? Estaba en una combinación 16, 4. Ahí estaba, el consumo sin comerse, ¿no es cierto? Ahora, el campesino ha pasado a especializarse y ahora tiene 32 kilos de papas y no tiene nada acá de carne, ¿no es cierto? Muy bien, si de los 32 kilos de papa que tiene el campesino, él se comía 16, ¿no es cierto? Entonces tiene un excedente de 16. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? El costo de oportunidad más bajo en la producción de papa lo tiene el campesino. El consumo del campesino es 16 kilos de papas y 4 kilos de carne que produce. Él produce 4 kilos de carne y 16 kilos de papas y se las come, ¿no? ¿Dónde está eso? Eso está acá. Esto de acá es 16. Eso es 16 que está produciendo y se lo está comiendo, ¿sí? Y esto de acá es 4 que está produciendo y se lo está comiendo. ¿De acuerdo? Ahora, de este paso de acá, el campesino decide abandonar esta situación. ¿Por qué? Porque ha descubierto que él tiene una ventaja comparativa en la producción de papas.
y entonces decidió pasarse a producir papas nada más. Y logró 32 kilos de papas y obviamente no tiene nada tiene de carne. Como él antes producía 16 kilos de papa y se las comía, vamos a asumirle que sigue consumiendo los 16 kilos de papa, ya está. Si ha producido 32 y se come 16, tiene un excedente de 16, ¿de acuerdo? Tiene un excedente de 16. Si tiene un excedente de 16, entonces la idea ahora es darle ese excedente a quién, al carnicero, ¿no? Al carnicero. Quedémonos en este punto, ¿ya? Repito, el campesino está produciendo 16 kilos de papa y 4 kilos de carne que se las come. Producción para el consumo. El campesino descubre que 1 kilo de papa le cuesta a él 1/4 de kilo de carne, mientras al carnicero le cuesta el doble. Por lo tanto, descubre que tiene una ventaja comparativa y decide especializarse en la producción donde tiene esa ventaja, que es papas. Entonces ahora tiene 32 kilos de papas y 0 kilos de carne. Como él normalmente consumía 16 kilos de papa, va a consumir 16 kilos de papa y le quedan 16 kilos como excedente. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí. Vamos ahora al ganadero. ¿Qué pasa con el ganadero? ¿Qué pasa con el ganadero? El ganadero podía producir 48 kilos de papa o 24 kilos de carne. Pero su consumo ha sido 24 kilos de papas y 12 kilos de carne, que era también su producción, o sea, produce 24 kilos de papas y 12 kilos de carne y se los come, ¿de acuerdo? Pero después llega a descubrir de que tiene una ventaja comparativa en la producción de carne, ¿sí? Porque si él produce carne le cuesta 2 kilos de papa, pero al campesino le cuesta 4 kilos de papa. Entonces él tiene una ventaja comparativa. Entonces, como tiene una ventaja comparativa, él decide producir solamente carne y ahora tiene 24 kilos de carne y tiene 0 kilos de papa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer él ahora es, como ahora tiene 24 kilos de carne y antes consumía 12, va a consumir 12 kilos de carne. 12 kilos de carne y le van a sobrar 12 kilos de carne, que obviamente va a estar interesado en entregárselos al campesino que no tiene carne. O sea, las condiciones que hablábamos la semana pasada, de que mis excedentes tienen la característica de ser algo que yo no quiero, y el excedente del otro puede ser algo que yo quiero, entonces intercambio, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Si uno de ellos tiene un costo de 0,25 en términos de carne para obtener a cambio papa, y el otro lo tiene de 0,50, ¿no? Entonces, principio número 4, ¿no? ¿Cuándo estará interesado el ganadero comprarle papas al campesino? Si a él le cuestan 50 centavos y el campesino se la vende a 0,25, términos de costos comparativos, recuerdo, ¿no? En otras palabras, si al ganadero le cuesta medio kilo de carne tener 1 kilo de papas, pero al campesino le cuesta 25, 1/4 de kilo, entonces, si el campesino se lo ofrece a 1/4 de kilo, escuchen esto, si el campesino le ofrece las papas al ganadero a 1/4 de kilo de carne, cuando al otro le cuesta medio kilo, perdón, de papa, cuando al otro le cuesta medio kilo, te dice, pucha, qué barato. En ese caso, todas las ganancias del intercambio estarían en manos
del ganadero. Si al revés, el campesino logra obtener medio kilo de carne por cada kilo de papa, eso es lo mismo que le cuesta al ganadero. En ese caso el ganadero estaría igual que antes, pero el campesino tendría todas las ganancias del intercambio. O sea, fíjense este tema. El tema es yo tengo excedentes en aquello donde mi ventaja comparativa es mayor. ¿De acuerdo? Perdón, menor, o sea, mi costo de oportunidad es menor. Ahora, ¿cómo hago el intercambio? Si yo tengo un costo de 0,25 y vendo a 0,25, pues estoy igual que antes, ¿sí? Pero el que tiene un costo de 0,5 y compra 0,25 se queda con todas las ganancias. Si yo que tengo un costo de 0,25 me pagan 0,50, que es lo que le cuesta al otro, y yo me quedo con todas las ganancias. Entonces ahí depende de la habilidad del intercambio, ojo, de la habilidad del intercambio. El tipo de intercambio, la tasa de intercambio se va a encontrar entre un límite inferior que es 0,25 y un límite superior que es 0,50, ¿no? O sea, el campesino no va a vender, ¿no?, sus papas a 0,24, 0,23 en términos de carne, ¿no es cierto? Y al revés el ganadero, ¿listo? Entonces está dentro de esos límites, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho algo muy sencillo. La distancia al medio entre 0,25 y 0,5 es 0,375 acá, ¿no? Acá, 0,375. ¿De acuerdo? Que es mayor de 0,25, lo cual significa de que el campesino va a ganar. Y es menor de 0,50, lo cual significa que el ganadero va a ganar. Principio número 5, todos pueden ganar con el intercambio. Si el precio es 0,25, uno gana todo en el intercambio y el otro no gana ni pierde. Si el precio es 0,50, uno gana, el otro gana todo en el intercambio y el primero no gana nada. ¿Estamos? Nos hemos colocado simplemente porque se nos ha ocurrido colocarlo al medio, 0,375. Entonces volvamos a este tema, atención todos, ¿okay? Recuerden, el campesino está produciendo 32 kilos de papa. Se come 16. Tiene un excedente de 16. ¿De acuerdo? Por favor, multipliquen ustedes 16 por 0,375. Y me dicen el resultado. 16 por 0,375. Sale 6, profesor. 6. Y eso le da los 6 que están acá, ¿sí? Esos son los 6 que tiene ahora de carne el campesino. Ahora, recuerden, el campesino solamente tenía 4 kilos de carne. Miren acá a la derecha, fíjense. El campesino estaba sin especialización con 4 kilos de carne y 16 de papas. Ahora está con 16 de papas y acá, 6 kilos de carne. Lo que era imposible se ha convertido en posible. ¿Sí? O sea, con el intercambio, el campesino está mejor, está arriba de la frontera de posibilidades de producción. Está arriba de la frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos? Ahora miren ustedes el caso del ganadero. El ganadero estaba acá, ¿no? El ganadero estaba acá. Acá estaba el ganadero con la especialización produciendo 24 kilos de carne. Le ha dado 6 kilos por intercambio al campesino y se ha quedado con 18. ¿Sí? Se ha quedado con 18. Y ha recibido a cambio las otras 16 que le ha dado el campesino.
¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra ahora? Ahora se encuentra aquí. Ahora se encuentra aquí. Que son los 16 de papas que ven ustedes acá, ¿sí? Más los 18 de carne que tiene acá. Ustedes pueden ver esto, lo puedo marcar. ¿Sí? Ahí está. Y ahí están los 18. ¿Sí? ¿Y qué ha logrado? Ha logrado algo que está fuera de su frontera de posibilidades de producción. Algo que era imposible, ahora es posible. Repito, algo que era imposible, ahora es posible. Hemos hecho magia acá. O sea, principio 1, 2, 3, 4, 5. Con el intercambio todos podemos estar mejor. Podemos. ¿Por qué se dice podemos? Porque obviamente es la habilidad para hacer el intercambio, ¿no? Traten ustedes de averiguar cuántas oficinas de comercio internacional tiene Chile en el mundo y cuántas oficinas de comercio internacional tiene el Perú en el mundo. Y van a encontrar de que Chile tiene muchas más oficinas de comercio internacional en el mundo que las que tiene el Perú. Aunque el Perú ha crecido enormemente la velocidad en colocar oficinas de comercio internacional, ¿no? Es decir, la idea es simplemente irse, no sé, pues a, qué sé yo, a Vietnam y llevarle ceviche, ¿no es cierto? Hacer una feria del ceviche, y entonces los inversionistas van y dicen, oye, esto está rico, ¿no? Ah, muy bien, vamos a traer ceviche, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los precios? ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta ustedes. Miren, vamos a hacer una cosa acá, ¿eh? Atención, por favor. Voy a colocar acá 0.25, ¿ya? Voy a colocar 0.25. ¿Qué creen que puede pasar? Si la tasa de intercambio de X fuera 0.25, ¿qué creen que podría ocurrir? A ver, no, fíjense lo que ha pasado. Fíjense lo que ha pasado. Atención, de nuevo, miren la gráfica. Punto 37.5, que es al medio de 0.25 y 0.50. Ahí está. Ahora miren cuando yo coloco 0.25, que es el costo de oportunidad del campesino, ¿no? Se monta, fíjense, se monta, acá, se monta, ¿no? La burbuja de producción y consumo sin intercambio con la burbuja de consumo después de la especialización y el intercambio. O sea, está igual que antes. No ha ganado ni ha perdido, ¿no? Ha entrado al comercio internacional. Pero si a él le costaba un kilo de carne, si a él le costaba un kilo de papa, un cuarto de kilo de carne, ahora se ha especializado en eso y le siguen dando lo mismo, ¿no? Entonces, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. ¿Qué pasa si yo no coloco acá 0.25, sino coloco yo acá 0.5, ¿no? 0.5. Ustedes pueden ver ahora qué es lo que ha pasado acá, que se ha movido la combinación del ganadero, ha regresado a la frontera de posibilidad de producción. O sea, estar ahí o estar acá es lo mismo. Está sobre la frontera de posibilidad de producción. Pero miren, todas las ganancias del comercio las tiene el campesino. Todas las ganancias del comercio las tiene el campesino. El campesino ha logrado hacer lo imposible. El ganadero está en la misma frontera de posibilidad de producción. Una vez más, pongo entonces 0.25 acá. ¿Sí? Y me encuentro de que todas las ganancias del comercio las tiene el ganadero. Todas las ganancias del comercio las tiene el ganadero. Y el campesino está igual. El campesino está igual.
Entonces, la idea de ubicarse en algún sitio, ¿no es cierto?, donde tú puedas ganar, ¿no? Donde tú puedas ganar. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en 0,4, ¿no? 0,4, ¿no? Entonces, mejora notablemente la situación del campesino, ¿no? 0,45. Sigue mejorando la situación del campesino y el ganadero va acercando su combinación a la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué pasa si en lugar de tener 0,3750 tiene 0,3? ¿No? ¿Sí? Ustedes ven de que si bien para ambos están en una combinación que antes era imposible, ¿no? Ahora más ganancias del comercio internacional, del intercambio, lo tiene el ganadero que el campesino, ¿no? O podrían ser, para exagerar, 0,27, ¿no? ¿Sí? Muy cerca de 0,25, ¿no? Entonces tiene poquitas ganancias tiene el campesino que el ganadero, ¿no? Por eso yo prefería colocarlo simplemente para apreciar ahí al medio, ¿no? 0,375. Repito, es la habilidad ahora de cómo colocar nuestros productos. Yo decía, la palta ha demorado pues más de 10 años en colocarse en el mercado norteamericano, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Pero ahora ya somos casi el primer productor mundial de paltas, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces, tenemos ventajas comparativas. ¿Por qué? No sé, simplemente tenemos ventajas comparativas, ¿ok? Muy bien, esa era la reunión del día de hoy. Con eso hemos terminado el capítulo 3, ¿no? Queda, digamos, el tema de la forma cóncava de la frontera de posibilidad de producción, que en realidad no es de nuestro interés. De nuestro interés era esto de acá, esto, que ustedes puedan ver este tema de acá, ¿no? Muy bien, voy a parar la